Bienvenidos al primer simposio virtual dirigido por la maestra Romina Shikali Romero, rumbo a una elección trascendente, ¿estudiar en época de pandemia? El objetivo es exponer el tema de elección de carrera en época de pandemia, de manera detallada y con la mayor profundidad posible, desde varios puntos de vista a través de opiniones individuales que pueden ser coincidentes o no, para coadyuvar al estudiante en el proceso anteriormente mencionado. Contamos con la presencia de la doctora Adriana Nacheli Morales Ballinas, doctora en Creatividad Aplicada por la Universidad Autónoma de Madrid en la Facultad de Formación del Profesorado y Educación en el Departamento de Educación Artística, Plástica y Visual, grado obtenido con reconocimiento de excelencia cum laude, seleccionada como candidata para el Premio Extraordinario de Doctorado correspondiente al curso académico 2010-2011, otorgado por la vicedecana de Investigación e Innovación de la Facultad de Formación de Profesorado y Educación de la Universidad Autónoma de Madrid. Asimismo cuenta con una máster en Creatividad Aplicada Total en la Universidad de Santiago de Compostela y una máster en Antropología del Personalismo, la cual se encuentra estudiando actualmente, donde obtuvo la beca Supera del Fideicomiso ANOYES ofertada a colaboradores de instituciones reconocidas por este organismo a nivel nacional. Contamos con la presencia del maestro Luis Fernando Luna Pando, quien cuenta con la licenciatura en Psicología Social y del Trabajo por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, maestría en Tecnología Educativa, con acentuación en Capacitación Corporativa por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, maestría en Educación para la Paz por la Universidad Albert Einstein, doctorando en Evaluación para la Calidad Educativa en el Colegio de Puebla por la Investigación, Evaluación de Aprendizaje Significativo en alumnos de licenciatura en tiempos de pandemia, COVID-19. Actualmente es director de la firma AWDS, consultor del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey desde mayo del 2008, así como consultor asociado de Incuba y Mind Up Academy. Finalmente, les presento a la licenciada María Guadalupe Viveros Terres, quien es licenciada en Ciencias de la Educación con especialidad en Orientación Educativa por la Universidad de las Américas Puebla, coach vocacional y humanista por la Universidad Iberoamericana Johnson Controls, Recursos Humanos en Michigan. Asimismo, lleva 16 años trabajando con estudiantes de bachillerato y universitarios. Laboró 10 años en la Universidad de las Américas Puebla, 6 años de forma independiente en Next Talent. Asimismo, es conferencista y tallerista en temas de habilidades de estudio y coaching vocacional en bachilleratos y universidades. Pues ya vieron el video introductorio, contamos con la presencia de diferentes ponentes y como recordatorio vamos a dar el orden de los participantes. En primer lugar va a exponer su punto de vista la doctora Adriana Nacheli Morales Ballinas. En segundo lugar va a pasar el maestro Luis Fernando Luna Pando y como tercer expositor tenemos a la licenciada Guadalupe Viveros. Comenzamos con las preguntas y la primera pregunta es, ¿qué debe tener en cuenta un estudiante de bachillerato para elegir una carrera? Bueno, pues me parece que lo primero que debe de considerar es sus talentos, ¿no? Es decir, cuáles son las habilidades que potencialmente tiene y las que en acto, digamos, posee. Es decir, para qué es bueno, qué se le facilita, haciendo qué cosas se siente pleno, creo que eso es súper importante. Y también, por supuesto, la perspectiva en potencia, es decir, a lo mejor hay cosas que ahora mismo ni siquiera ha probado, pero que tendría potencialmente esa posibilidad de desarrollar, ¿no? De poder aprender, adquirir también en una disciplina y en un compromiso consigo mismo ciertas habilidades. Creo que eso sería como una de las primeras cosas que tendría que considerar. ¿Para qué soy bueno? Como responderse esas preguntas, ¿no? ¿Qué me gusta? Creo que también es otra cosa que podría ser interesante que considerara antes de elegir la carrera o a lo que se quiere dedicar. Y creo que en general, ¿a qué estoy dispuesta a comprometerme? ¿No? Porque la elección de una carrera es un compromiso a largo plazo, o sea, por lo menos a un par de años o dependiendo del tipo de carrera, ¿no? Creo que eso es lo que tendría que considerar. Bien, maestro Luis Fernando. Gracias. Agregaría que tiene que estar consciente de su situación actual, no solamente proyectarse en el futuro inmediato, sino ver la situación económica, emocional en la que él, su familia se encuentran, dialogarlo con ellos,
para ver también el apoyo que puede tener, ya que no solamente es dinero, sino un acompañamiento, y más en estos tiempos tan difíciles. También, pues, el que se pregunte qué es lo que quiere en su vida, ¿no? Como una razón por la cual vivir, cómo quiere verse dentro de algunos años y sobre todo, pues, identificar también sus valores, ¿no? Y de ahí identificar las instituciones que probablemente compartan algo similar a su visión de vida, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo. Licenciada Guadalupe, por favor. Sí, concuerdo con la doctora y con el maestro. Y bueno, me gustaría complementar, retomando un poco lo que compartieron, que los 3 elementos más importantes son lo que me gusta, lo que me interesa y las habilidades que tengo para esto, ¿no? Obviamente en cada uno de estos elementos hay que trabajar e investigar cada una de las cosas. Para mí, de los 3, desde mi experiencia y mi perspectiva, el más importante es lo que me interesa, porque si me interesa se convierte en una pasión, y si hago lo que me apasiona, va a ser mi vocación. Hay cosas que nos van a seguir gustando, es correcto, pero no siempre me van a apasionar y no van a ser mi vocación. El estudiante tiende un poco a confundir el gusto con el interés. Y por último, las habilidades, como bien lo dice la doctora, que la mayoría nos expresamos diciendo en lo que soy bueno, que realmente creo que las habilidades no somos buenos ni malos, simplemente hemos desarrollado las habilidades o nos falta desarrollar esa habilidad. Nos damos cuenta que hay personas que ciertas habilidades a lo mejor las tienen más desde pequeños y otros necesitamos más tiempo para desarrollarlas. Entonces, creo que esos 3 elementos son muy importantes para tomar en cuenta. Pues muy de acuerdo con todos ustedes y en estos tiempos de pandemia que nos tocó vivir, claro que es difícil tomar un proceso de toma de decisiones y a mí me gustaría que ustedes me dieran su punto de vista, porque si bien ahora estudiar una licenciatura, una maestría o tener doctorado no nos asegura tener trabajo, ¿por qué creen que es importante estudiar una carrera universitaria? ¿Qué le dirían a estos estudiantes que se encuentran en este proceso de toma de decisiones? Doctora. Bueno, pues en primer lugar, considerar que no necesariamente estudiar una carrera universitaria les va a dar como el beneficio económico, ¿no? Más bien creo que tendrían que pensar en un proyecto de vida. Eso creo que es como lo fundamental, ¿no? Y entonces sí decidir si de la mano de ese proyecto de vida va el estudiar una carrera universitaria, ¿no? Ahora, hoy en día hay, digamos, formas de construir incluso una carrera universitaria no oficial, ¿no? Sino adquiriendo diferentes habilidades o competencias que les van a llevar a construir justamente ese proyecto de vida. Finalmente creo que es un camino de autoconocimiento y de toma de decisiones complejo, pero en general creo que la toma de decisiones es una habilidad de vida también, ¿no? Que tendríamos que educar a los niños desde que son pequeños a tomar pequeñas decisiones para poder ser diestros en las grandes decisiones y después poder optar un poco por qué carrera universitaria estudiar, ¿no? Creo que también tiene que ver con una perspectiva, pero principalmente con cómo se visualizan a ellos mismos, qué es lo que les gustaría estar haciendo en un par de años, en 5 años, en 10 años, ¿no? Y ser muy flexibles en el sentido de que esa visualización puede irse transformando y debe de irse ajustando incluso a las circunstancias de la vida, ¿no? Muchos de los recién egresados en este tiempo de pandemia no esperaban salir de la universidad con estas circunstancias y entonces tendrán que ser flexibles en ese proyecto de vida que ya habían construido y reajustarlo, redimensionarlo o cambiarlo, ¿no? Claro. Bien, maestro Luis Fernando. Sumaría a que el formar parte de un proceso universitario tiene que ver también, como lo decía la doctora, con desarrollar habilidades que le llaman sociales, independiente a que las fuentes de consulta de información están cada vez más a nuestra mano, el roce social, ya sea incluso por este medio electrónico, es necesario. El tomar parte de estos procesos de carreras universitarias permite, dentro de contextos controlados, por así decirlo, el practicar, por ejemplo, la toma de decisiones, el trabajo colaborativo, esta adaptación que menciona la doctora, tan necesarios el día de hoy para incorporarse al mercado laboral.
no solamente para tener conocimiento, ¿no? Así que el participar de estos procesos en contextos de 3, 4 años debería de contemplarse también en su parte, digamos, esotérica, no solamente obvia, ¿no? De adquirir conocimientos y habilidades, sino internamente desarrollar estas capacidades, estos talentos, que son los que realmente ahí afuera, donde las papas queman, como dicen en el norte del país, ahí vas a poner en práctica y puedes tener la mejor teoría, pero lo que te puede salvar es la capacidad de socializar, de involucrar a otros, de tomar decisiones bajo presión, etcétera, ¿no? Así que es un buen pretexto formar parte de esta comunidad universitaria con el trasfondo de ir más allá de los conocimientos y la información teórica. Muy bien, maestro. Pasamos con usted, licenciada Guadalupe Viveros, por favor. Sí, creo que también es muy importante que tomen en cuenta que ir a la universidad o emprender algún negocio, lo que ellos decidan prepararse para emprender algún negocio, es desarrollar habilidades para la vida y sobre todo es una ventana de oportunidades, o más bien se abren muchas ventanas de oportunidades para poder ir descubriendo, ¿no? Lo que la vida nos va presentando día con día y poder resolver las diferentes circunstancias que se nos presentan, como lo mencionan la doctora y el maestro, no solamente a nivel laboral, sino también a nivel personal, a nivel familiar, a nivel pareja, a nivel equipos de trabajo, cuando estás laborando en una empresa o si no, tú llegas a desarrollar tu propia empresa, cómo saber qué herramientas utilizar, ¿no? Pues bueno, es muy importante tomar en cuenta que asistir a una universidad, a lo que decidas, te va a ayudar a abrir nuevas oportunidades en la vida. Como sabemos, la familia juega un papel fundamental en la vida de cualquier individuo y es la base para que podamos decidir si estudiar, trabajar o qué vamos a hacer con nuestra vida. Entonces, el apoyo es fundamental en este proceso de toma de decisiones. Y la pregunta es, ¿cuál es el rol de la familia en el proceso de toma de decisiones en la elección de carrera? Pasamos con usted, doctora. Bueno, creo que el papel de la familia es fundamental por muchas aristas, ¿no? Podríamos hablar por el tema emocional, por el tema económico, ¿no? Por el tema social, incluso por el tema intelectual. Creo que una perspectiva interesante de esta pregunta es el enfoque sistémico, ¿no? Es decir, ver que la familia realmente son una serie de elementos, de personas, de circunstancias que engranan, ¿no? En un momento determinado para que la funcionalidad del sistema familiar fluya, ¿no? En ese sentido, creo que la familia puede ser justamente una forma en la que el engrane vaya funcionando bien, o una forma en la que el engrane se atore, ¿no? Me gusta mucho esa perspectiva porque es una perspectiva un poco más incluyente de lo que es la familia, ¿no? Creo que en general no hay familias buenas ni malas, simplemente hay familias funcionales o disfuncionales, ¿no? Una familia funcional permite el fluir de la toma de decisiones del estudiante, permite el fluir de la inserción a este cambio de vida, pero no solamente de este miembro ahora mismo, también de todos los miembros en sus diferentes circunstancias y en sus diferentes decisiones, ¿no? Entonces, el papel de la familia es fundamental, incluso en este tono de flexibilidad que yo mencionaba anteriormente, o sea, de que tenga esta adaptabilidad al cambio, ¿no? Por ejemplo, pienso en muchos de los estudiantes que han tenido que emigrar de sus casas para poder estudiar una carrera universitaria, pues es ese desapego también, ¿no? De la familia, de decir, pues apostarle a la autonomía, ¿no? A la responsabilidad que tendrá este recién ingresado adulto a la independencia, ¿no? Y en este sesgo, digamos, de un panorama de estudios y de superación personal, ¿no? Como de parte de un proceso de vida. Entonces, creo que la familia juega un papel fundamental, incluso a nivel, digo, economía, por ejemplo, es un tema que casi no se menciona, pero creo que una familia con economía o con finanzas sanas ha educado miembros con finanzas sanas, y eso también se deja ver en el rol del estudiante, ¿no? En el momento de ya volverse universitario. Bien, te agradezco mucho tu participación. Maestro Luis Fernando, pasamos con usted. Pues realmente es el foco, hablando de la familia, donde aprendemos
de manera a veces inconsciente a gestionar las emociones. Y hoy es fundamental el diálogo al interior de la familia, ya que estas decisiones, como lo mencionan, son o marcan el resto de la vida. Y no solamente en términos de conocimiento, adquirir conocimiento, algún título, desarrollar habilidades, digamos, en el campo del trabajo, sino también en el moldeamiento de nuestra personalidad. Así que estos tiempos nos han involucrado físicamente a algunos en su casa a convivir más con la familia y a otros a tenerlos separados, ¿no? Por precaución, para no contagiar a nuestros adultos mayores. Y esto genera tensión, angustia. Así que es importante el diálogo y qué mejor que la familia se volviera un acompañante de estos procesos de toma de decisión, en pandemia o no. El hecho de saber en qué está involucrada o involucrado el joven, la joven, y de qué manera se puede dar este acompañamiento por parte de la familia es importantísimo. Ahora, también hay quienes no tienen familia. Eso también hay que verlo, ¿no? O sea, hay quien vive solo desde hace muchos años o tiene un tutor, pero a veces algunos conocidos, amigos, se vuelven esa familia, ¿no? Así que también es importante contar con el apoyo de la comunidad, llámese familia, llámese amigos, para soportar nuestras decisiones, para consultar también opiniones, ya que lo dice Daniel Goleman por ahí, la inteligencia emocional no se puede desarrollar sin retroalimentación. O sea, podemos leernos todos los libros, ir a todos los cursos que queramos, pero si no hay un proceso de retroalimentación con alguien más, estamos fritos. Muy bien. Pasamos con usted, licenciada Guadalupe Viveros. Sí, me atrevo a decir que la familia son las raíces del individuo, ¿no? Entonces, finalmente, lo que la familia, ya sea papás, tíos, abuelos, comenten o digan sobre lo que nosotros vamos a elegir, muchas veces nos influyen de manera no tan positiva. Entonces, considero que es muy importante que como familia apoyemos al hijo, al estudiante, sin crear juicios de valor, porque desafortunadamente vivimos en un país donde ciertas profesiones están un poco castigadas, ¿no? Se comenta mucho que hay carreras como ciertas áreas que de repente la familia considera que son hobbies, ¿no? Entonces, como les cuesta trabajo entender cuando los hijos quieren ser artistas o quieren ser en el sentido de artes plásticas, música, teatro. No, hijo, eso es un hobby. Mejor como, ¿por qué no estudias una ingeniería, no? Porque eso sí te va a dejar y con eso sí vas a poder mantener una familia. Creo que es importante el acompañamiento, bueno, más bien fuera de los juicios de valor, porque son juicios de valor, y permitirle que pueda hacer una investigación de forma asertiva y el acompañamiento diciéndole, sabes qué, ya checaste, ya investigaste que esta carrera, cuál es lo que reciben mensualmente, qué habilidades necesitas. O sea, es un acompañamiento asertivo, no creando un juicio de valor. Creo que es muy importante. Bien, muchísimas gracias. Y retomando un poquito lo que decía el maestro Luis Fernando, acerca de que no siempre nuestros estudiantes o no siempre contamos con una familia, es importante hacer redes de apoyo, porque sin una buena red de apoyo no vas a poder como que salir solo al mundo y enfrentarte a todas las cuestiones que vienen, como por ejemplo una pandemia, que no estábamos ninguno de nosotros preparados para pasar esta situación, y que ya obviamente ya llevamos bastantes meses en cautiverio. Y sin una red de apoyo, llámese amigos, llámese compañeros de trabajo con los que te lleves muy bien, es esa familia que vamos escogiendo, ¿no? Que no necesariamente nos une un lazo de sangre. Entonces, sí es bien importante retomar esto y me gusta mucho ese punto. Y la siguiente pregunta es, ¿cuál es el objetivo de escoger congruentemente una carrera? Porque si bien muchas veces decimos, es que ya tomé en cuenta mis habilidades, aptitudes e intereses, y resulta que me interesa estudiar, no sé, danza folclórica. Y como bien lo decía la licenciada Guadalupe, tus papás te dicen, híjole, eso es un hobby, ¿no? ¿Por qué no estudias mejor medicina? Entonces, ¿cómo voy a poder yo como estudiante escoger
congruentemente una carrera para que no entre en conflicto posteriormente, que es lo que luego llegamos a ver en la etapa universitaria. Pasamos con usted, doctora Adriana Nacheli. Bueno, creo que digamos que podemos ponerle como demasiado peso al tema de la congruencia y volverlo un poco incluso estresante, ¿no? O sea, como ese tema de congruente es tomar una decisión y de ahí no salirte. Sí, efectivamente, lo que se recomienda es que la mayoría de tus decisiones de vida tengan una cierta consistencia, ¿no? Una cierta congruencia. Pero creo que también se vale la equivocación, se vale el error, se vale como el corregir, ¿no? O el cambio de decisión, principalmente si las circunstancias lo ameritan después de un proceso reflexivo, ¿no? No de un proceso caprichoso. Creo que la congruencia tiene que ver con, primero, para poder hablar de congruencia hay que hablar de autoconocimiento. Entonces, tendríamos que estar hablando de chicos que tienen un proceso de autoconocimiento permanente, o sea, no súbito, no que sucede solamente porque voy a decidir que estudiar en la universidad, sino que ha sido un tema de vida, ¿no? Y después, justamente un estudiante que tiene prospectiva, es decir, que puede visualizarse y ver hacia dónde quiere llegar. E insisto, como darle también un lugar al corregir el camino, ¿no? A lo mejor a la mitad del camino decidir que por ahí no va, pero lo vuelvo a enfatizar porque sí es muy importante, de una manera consciente, meditada, profunda, incluso espejeada, ¿no? A mí me gusta mucho usar esa palabra porque siempre necesitamos que alguien nos ayude a reflejarnos, es decir, alguien con quien conversar, que lo ideal sería un especialista del área de la orientación vocacional, pero en caso de no tener acceso a él, pues una persona que por edad o por madurez tenga mayor sabiduría de vida, ¿no? Creo que eso también puede ayudar un poco al logro de esta congruencia. Y en general es como en sentirse bien con uno mismo, ¿no? Creo que le hemos dado muy poco espacio a la intuición, ¿no? A esas corazonadas que de bienestar cuando tomamos una decisión. Creo que eso también es una clave o digamos, una señal de que hay congruencia ¿no? Que me siento bien conmigo mismo y que siento que puedo reflejar eso, ¿no? En mis comportamientos. Bien, pasamos con usted, maestro Luis Fernando. Te agradezco mucho tu participación. Doctora. Gracias. El objetivo creo que debe de contribuir con la razón de existir de la persona. Se dice por ahí que es ser feliz, ¿no? Independiente a roles y funciones que tengamos en la vida. Así que la importancia que tiene el elegir una carrera, creo que va en función de satisfacer esa visión que tenemos de nosotros en el futuro mediano y a largo plazo, siendo congruentes con lo que queremos. Hubo un cantante de trova, Abel Velázquez, el mago le llaman, que cuenta una anécdota que en los estudios que precisamente un asesor en la escuela, ¿no?, en profesiones, le dijo, tienes todo para ser un excelente administrador, y acabó en su pasión, ¿no?, que era la trova. Entonces, es importante efectivamente conocer nuestras habilidades, nuestros defectos, también hay que saber para qué no somos buenos, pero el tema de ir y cómo lo queremos vivir es muy importante ahora más que nunca, ¿no? Nos ha dejado ver este tiempo de pandemia que lo único cierto es lo incierto y podemos tener miles de estudios, de grados académicos y ahora nos pusimos a prueba en el manejo de nuestras emociones y eso no siempre se da en una escuela, en una universidad. Es la vida misma la que nos presenta estos retos, asesorados ciertamente, así que un orientador vocacional, un psicólogo, un amigo, alguien que esté en el medio ya trabajando, siempre va a ser importante consultarlo, pero también internamente, ¿no? Esto que estoy queriendo hacer va a contribuir con ser feliz, no verme sometido a reglas que quizás nunca he querido seguir. No quiero necesariamente ser padre de familia, quiero tener mucho dinero para viajar. Bueno, eso es válido, ¿no? Cada quien tiene sus intereses y de esa forma el elegir una carrera debería de ir directamente relacionado
esa misión, a esa razón de vivir. Y más, gracias por la valiosa aportación. Pasamos con usted, licenciada Guadalupe. Concuerdo con la doctora y el maestro y me sumo con estos comentarios en cuestión. Creo que es muy importante saber quién soy primero. Yo como coach vocacional me topo mucho con mis estudiantes que muchas veces les pregunto quién eres, ¿no? No saben quién son. Les pregunto cuáles son tus habilidades, cuáles son tus intereses. No lo saben. Entonces creo que es importante primero ayudarlos a que se conozcan. Muchas veces el autoconocimiento desafortunadamente no lo tienen porque por algunas razones han tenido a lo mejor guías muy apapachones y deciden por ellos, ¿no? Entonces, creo que es importante el autoconocimiento. ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero ser? ¿Hacia dónde voy? ¿No? ¿Qué elementos necesito tomar en cuenta para decidir hacia dónde voy y cuál va a ser mi misión en esta vida, ¿no? Tomando en cuenta no nada más los gustos, las habilidades, también tomando en cuenta la misión que tengo en esta vida, ¿no? También creo que estamos en un mundo demasiado materialista en donde muchas veces lo que importa es cuánto voy a generar. No importa si lo que haga tenga un valor para mí a nivel misión, sino más bien es qué me va a dar lo que estoy haciendo. Y muchas veces los estudiantes se confunden a la hora de elegir porque quisieran elegir la carrera que les va a dejar mucho dinero, pero no toman en cuenta mucho lo que va a ser su vocación, el por qué estoy en esta vida también. Entonces creo que es muy importante, es difícil en la actualidad conectar mente con corazón, ¿no? Pero conectar tus pensamientos está bien, pero también con tus sentimientos. La mayoría de los estudiantes les pregunto ¿cómo estás? Y su respuesta es estoy bien, estoy mal, X. Entonces les apoyo mucho con las emociones de, perdón, les digo, bien para mí no es una respuesta clara. Me podrías decir bien cómo, contento, animado, motivado, o mal, triste, cansado, hambriento, ¿no? Pues creo que es muy importante ayudarlos a conectar sus ideas con las emociones. Muy bien, y retomando esta idea de la licenciada Lupita, sí, de repente nos llegamos a topar como, ¿cómo están? Bien, ¿no? Bien, digo, bien como, bien mal, bien estresado, bien cansado, o sea, bien como. Entonces, sí es importante ayudarlos, orientarlos a esta parte de las emociones, a conectarse, y el conectarse con uno mismo te ayuda a ser congruente, ¿no? Retomando la parte de a través de la congruencia. Y sin lugar a dudas, una de las mayores preocupaciones de los estudiantes es, ¿y si me equivoco de carrera? Todos yo creo que conocemos a alguien que de repente ya va en sexto, séptimo, octavo o hasta noveno semestre de la carrera X y decide cambiarse a otra, o de los clásicos estudiantes que empezaron estudiando, no sé, ingeniería química, se cambiaron en cuarto semestre a ingeniería en sistemas y terminan estudiando psicología. Y tú así de, ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿No? Aquí. Entonces, ¿qué puede hacer un estudiante si se equivoca de carrera, doctora? Cuéntenos. Híjole, pues primero creo que ser muy consciente, ser muy amoroso consigo mismo, ¿no? O sea, si realmente percibe que no es el camino por el que tiene que seguir, creo que primero tiene que ser como darse ese permiso a sí mismo, ¿no? O sea, como no, porque hay como los extremos, ¿no? Podría haber el estudiante de que, ay, me equivoqué, no pasa nada, otra vez, y seguir intentándolo, ¿no? Eso nos lleva, digamos, a una vida de caos e inestabilidad. Entonces no queremos ir por ahí. Sin embargo, creo que también está el otro extremo, ¿no? Los estudiantes que son extremadamente perfeccionistas y que no se permiten en lo absoluto el error. Y incluso ahora mismo tenemos muchos cuadros de chicos con digamos, este escenario y que terminan teniendo serios diagnósticos de ansiedad, por ejemplo, ¿no? Por esta, digamos, exigencia a sí mismos del perfeccionismo y de negar el error. Entonces, siempre regreso a mi primera respuesta que tiene que ver con el autoconocimiento, ¿no? O sea, es decir, ser realmente congruentes, como lo decía una de tus preguntas, para reconocer que no ese es el camino, pero además en un sentido argumentado, reflexivo, analizado, ¿no? No siempre apelo a no estar en el ámbito caprichoso, ¿no? Sino más bien
en tomarlo con madurez, con seriedad, ¿no? Con lo que amerita. Y claro, también esto dependerá de múltiples factores, de muchos aspectos de la personalidad del chico, de la familia, del entorno social, de los amigos, de los recursos personales, etcétera, ¿no? Obviamente no le pesará igual a un estudiante que los padres han hecho un sacrificio económico para mantenerlo en una cierta universidad, que ha visto cómo se desgastan por poderle proporcionar unos estudios de calidad, y decir, no es por aquí, ¿no? A aquel que a lo mejor tiene una posición económica un poco más desahogada, que los papás a lo mejor no van a tener grandes complicaciones por una decisión de cambio de carrera, etcétera, ¿no? Entonces, definitivamente creo que tenemos que hablar de casos específicos, pero el error en general es parte de la vida del ser humano. O sea, negarlo sería negar la imperfección humana, ¿no? Muchísimas gracias. Y sí, retomar esta parte de que las personas no somos perfectas y evidentemente hay que permitirnos este tipo de cuestiones. Maestro Luis Fernando, continuamos con usted. Bueno, uno de los rasgos de la inteligencia emocional tiene que ver con reconocer precisamente no solamente las emociones y cómo las gestionamos, sino también que a veces fracasamos y cómo actuamos frente a esa situación. Creo que no hay fórmulas generales, hay que particularizar, ya lo decía la doctora. Lo que sí, y que mucha de nuestra población estudiantil no ha explorado, es el apoyo de la terapia como una herramienta para no decidir necesariamente una carrera, sino saber qué me está pasando. Si estoy siendo influenciado por alguien más, no solamente los padres, el medio social, sino a veces hasta la pareja con la que estoy, ¿no? A veces decido cambiar para estar con ella o con él más tiempo, ¿no? Y vale la pena aquí en estos procesos de terapia individual el preguntarse precisamente lo que ya hemos dicho anteriormente, ¿no? ¿Para qué quiero vivir? ¿Qué quiero hacer de mi vida? Y de qué forma esta experiencia que estoy viviendo, que quizás fue un error, me puede ayudar a tomar mejores decisiones en el futuro, ¿no? Entonces, creo que es importante el diálogo, si no directamente con un terapeuta, una terapeuta, sí con nuestra familia, ¿no? Porque tampoco queremos que sea una frustración, no solamente para ti como estudiante el haber dicho me equivoqué, sino influir de manera indirecta con la familia. Ahora, el responsable de las emociones es cada quien, ¿eh? Eso también es importante. Si los padres se frustran porque dejó, o más bien dijo, ya no es la carrera que quiero, no debe de asumir esa carga el muchacho o la muchacha, ¿no? Sí, sus propias emociones. Ahí es la importancia de un acompañamiento profesional, ¿eh? O sea, esto sí es importante. Entonces, no recluirse, no culparse, ya lo decía alguien de mis compañeras, no enjuiciarse, sino darnos cuenta que el error es parte, como lo decía la doctora, fundamental para aprender. Ahora, ¿de qué manera me equivoco? Pues hay que tener cuidado de no pasar a traer a otras personas, eso es un hecho, ¿no? Así que mi recomendación es terapia, ¿no? A terapia, muchachos. Sí, claro, y a veces la terapia la tienen muy conceptualizada con que es para los locos, ¿no? Lo primero que te dicen es que no estoy loco y tú así de no, es que no es porque estés loco, sino porque necesitamos todos alguien que nos oriente y que qué mejor que recurrir a un experto. Licenciada Lupita, por favor, continuemos con usted. Justo de acuerdo también con esto de la terapia, en el momento que recibo estudiantes y me doy cuenta que hay algo emocional que les está afectando para tomar una decisión asertiva, los refiero a terapia. ¿Por qué? Porque si ellos no están emocionalmente estables, va a ser complicado tomar una decisión asertiva. Creo que también es muy importante darnos cuenta que finalmente el equivocarnos nos puede pasar a cualquiera en cualquiera de nuestras edades. Sin embargo, creo que el estudiante, por la corta edad que tiene, la poca madurez, a veces cuando tiene que decidir, que, bueno, cree que tiene que decidir a qué me voy a dedicar el resto de mi vida, que yo les digo, a ver, tranquilos, no es el resto de tu vida porque puedes ir cambiando, hacer una maestría, un doctorado, ¿no? En diferentes áreas, puedes ir combinando las carreras, las profesiones, las actividades que realices. Pero también considero que los estudiantes no toman el proceso de una manera tan responsable muchas veces, ¿no? Se dejan guiar por otros temas, entonces eligen de acuerdo a otras circunstancias, a otras
situaciones que están sucediendo, como lo mencionaba el maestro, las parejas, lo que dice la familia. Entonces es muy importante que el estudiante asuma esa responsabilidad en el proceso, aunque puede buscar a alguna persona profesional, pero si no tiene los recursos o los medios, puede hacerlo en las escuelas, ¿no? Las escuelas tienen la materia de orientación vocacional, orientación educativa, y ahí es donde podría aprovechar esa oportunidad para elegir de manera asertiva, con un acompañamiento. Entonces creo que también es importante mencionarles a los estudiantes que en esta vida hay consecuencias, ¿no? De las decisiones que tomamos. Las consecuencias no son buenas ni malas, simplemente son los resultados de lo que nosotros elegimos día a día. Y como adultos es importante acompañar desde niños a que tomen decisiones de vida y a permitirles que se equivoquen, ¿no? Y que se equivoquen y que digan, bueno, es un aprendizaje, no es una sentencia de vida. Entonces, bueno, eso es muy importante a tomar en cuenta también, si te llegas a equivocar y hay soluciones para lograrlo. Muy bien, muchísimas gracias. Y finalmente, pues, ¿qué recomendaciones tienen ustedes como expertos para los estudiantes que se encuentran en este proceso de elección de carrera? Doctora, por favor. Bueno, pues a mí me gusta mucho el tema como de los decálogos, ¿no? De hecho, cuando se trata de dar así como que puntos claves, me gusta como contradecir el paradigma de que no hay una receta de cocina para muchas cosas, ¿no? Y entonces están las fórmulas, las recetas, los decálogos, que creo que es más fácil, digo, a nivel de programación neurolingüística se habla de que es más fácil retener como puntos específicos en nuestro cerebro, ¿no? Entonces a mí me gustaría compartirles un decálogo que escribí como pensando un poco en cosas que se tendrían que hacer al momento de tomar una decisión, ¿no? Entonces diría, número 1, respira. Siempre es importante regresar al origen, ¿no? Respirar. Número 2, disfruta el proceso, ¿no? Todo es parte del camino. Número 3, sé flexible, es decir, permítete el cambio, ¿no? Número 4, comparte, efectivamente, platica, dialoga, ¿no? Número 5, sé paciente. Eso es muy importante, tenemos una generación con muy baja tolerancia a la frustración. Necesitamos ser cada vez más pacientes. Número 6, sé creativo, por supuesto, ¿no? Transforma tu realidad. Número 7, escribe. Esta es una estrategia que yo recomiendo muchísimo. Un diario de trabajo, un cuaderno de notas, pero escriban. Número 8, lee, y lee de todo, desde lo que te guste hasta lo que no tanto para que te ilustre y te cambie el paradigma, ¿no? Número 9, investiga, sé preguntón, cuestiona, indaga. Y número 10, creo que también es muy importante y se suma al punto anterior, es pregunta, ¿no? Creo que tiene que ver con estos temas que perdimos cuando éramos niños y éramos súper preguntones y era muy bueno y lo dejamos de hacer cuando nos volvemos adultos. Eso sería lo que yo les dejaría. Muchísimas gracias por tu valiosa aportación, como siempre, muy precisa. Maestro Luis Fernando, continuamos con usted. Bueno, elaborar un plan de vida, si es que no lo has hecho en la preparatoria o el bachiller, ahí es importante identificar misión, ¿no? La razón por la cual vivir, una visión, es decir, proyectarte en el futuro y también tener claro los valores con los que tú sustentas la toma de decisiones en la vida. 2, analizar el medio en que te encuentras, sobre todo para ver la pertinencia de tu decisión, ¿no? O sea, no solamente los estudios de hace 20 años que decían que X carrera era la carrera del futuro, ahora las cosas se han movido. Así que es importante, como lo decía la doctora, analizar, preguntar, indagar qué tan pertinente es la decisión que quiero tomar o no. Investigar las ofertas académicas, no solamente en contenidos, programas, prestigio, certificaciones, sino también en los profesores, cómo estos son los que no solamente transmiten conocimiento, sino también influyen de manera a veces inconsciente en la gestión de las emociones del alumno. Así que esto es importante también para que, pues vas a estar con profesores que tienen un apoyo por la universidad en cuanto a darte acompañamiento
excelente, ¿no? Y hacer redes de apoyo alrededor de tu decisión, partiendo por la familia, los amigos, y algo que en lo personal recuerdo haber hecho fue rodearme de gente que estaba en el medio donde yo quería participar, no esperarme hasta terminar la carrera para buscar, por ejemplo, un empresario, ¿no? Sino desde antes tener esta, digamos, convivencia para saber pros y contras, ¿no? De las decisiones que en un momento dado a nivel profesional iba yo a tomar. Así que lo paso al costo. Muy bien, muchísimas gracias. Y es súper importante tomar en cuenta también tu contexto, ¿no? Bien, finalmente con la licenciada Guadalupe Vivero, cerramos, por favor. Sí, retomando lo que nos comparte la doctora y el maestro, les comparto un poco de la experiencia que tengo hace 16 años y lo que yo les pido a mis estudiantes hacer ya en uno de los puntos que menciona la doctora, que es la investigación, la indagación. Y bueno, yo siempre les pido analizar los planes de estudio, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayoría de los estudiantes los revisa y de repente te dice, sí, sí lo revisé y bueno, vi que eran 8 semestres, está muy bien la carrera y me inscribí, ¿no? Le digo, a ver, no es lo mismo revisar que analizar. Vamos a definir el término analizar, es ir con mucho más profundidad. Un ejemplo que les pongo es como si te pusieras no un disfraz, olvide la palabra de buzo, ¿no? Que te pongas un traje de buzo. Los buzos, ¿dónde encuentran las cosas más bonitas? Los peces, los arrecifes, en la profundidad del océano. No lo van a encontrar en la superficie. Entonces les digo, te pones un traje de buzo y vas a ir al fondo de lo que esta carrera te va a aportar, te está brindando. También creo que es importante, lo que creo que ya lo habían mencionado, hablar con los jefes de carrera, los directores de carrera, ¿no? Para saber si la carrera que yo estoy creyendo que es, más bien la carrera que voy a elegir, estoy creyendo que es, si es lo que es, o no, yo estoy enamorado de una carrera, pero en realidad no es eso lo que la carrera me va a brindar, ¿no? También es importante, en este caso de la pandemia no se puede, pero la asistencia a clases para mí es fundamental, porque en la asistencia a clases te vas a dar cuenta de los profesores, de la metodología, de los laboratorios, de las instalaciones, de todo lo que la institución te está ofreciendo. Creo que también es básico. Es importante hablar con estudiantes de semestres avanzados que te puedan dar su perspectiva, su experiencia. También es importante hablar con egresados que estén laborando en la profesión. No pasa nada si yo decidí estudiar contabilidad y ahorita me dedico al diseño gráfico, pero es importante que haya estudiado esta profesión y que la esté ejerciendo. Y por último, el campo laboral. Es fundamental asistir al campo laboral y darme cuenta de qué es lo que voy a hacer si decido elegir esa carrera. Y es complementando lo que les comento con lo de la doctora y el maestro, tomar en cuenta los puntos que también mencionaron. Muy bien, pues les agradezco muchísimo el tiempo que me han brindado para este pequeño simposio, esta pequeña plática que tuvimos. De verdad, admiro mucho el trabajo que hace cada uno de ustedes. Los guardo con un especial cariño porque, bueno, la licenciada Guadalupe la conocí en una etapa universitaria. Ella llevaba el grupo de guías de la Universidad de las Américas Puebla, donde yo estaba. Posteriormente, la doctora Adriana Nacheli fue mi asesora de tesis en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, y mi maestro, que quiero también muchísimo, es el maestro Luis Fernando Luna Pando. También lo conocí en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, y ayer justamente veía una frase: soy la suma de todos los maestros que pasaron por mí, y les agradezco mucho toda la formación que a través de sus clases yo fui creando, y el día de hoy puedo compartir esta experiencia ya de una manera profesional. Ustedes me conocieron como estudiante y el día de hoy me complace muchísimo ya tenerlos como colegas, algunos de ustedes, ¿no? Como en este caso la licenciada Guadalupe, coaching vocacional. Doctora, compartimos la licenciatura, también con el maestro Luis Fernando, que también compartimos la licenciatura. Nos fuimos cada uno por nuestros caminos, pero es un gusto de verdad podernos reunir, aunque sea virtualmente, y un abrazo a la distancia. Les agradezco muchísimo el tiempo, la dedicación y las ganas de querer compartir un poquito de lo que saben, la experiencia con todos mis estudiantes.